Estamos de vuelta con Teleuniverso al Día. Agradecemos que permanezcan en conexión con nosotros. Como habíamos prometido antes de irnos a la pausa, tenemos en esta ocasión al fundador, director ejecutivo de la Fundación SILE. Tiene que ver con estudios teológicos, pero también ex cónsul de la República de Haití en República Dominicana. Es una persona que permanentemente ha estado refiriéndose a la crisis que golpea a Haití y el tema de las relaciones binacionales con la República Dominicana. Edwin Paraizón, agradecemos su participación, que haya pues acudido a nuestro llamado, y queremos preguntarle primero su posición sobre el planteamiento que hace ayer el presidente Luis Abinader ante miembros de la ONU, de la OEA, ¿verdad? Del Consejo de Seguridad de la OEA, respecto a la situación de Haití y el reiterado llamado para que sea la comunidad internacional quien haga, digamos, el principal esfuerzo en sacar a Haití de la situación lamentable que está viviendo. Adelante. Un saludo afectuoso, querido Luis, y a toda la teleaudiencia. Un placer y un privilegio Gracias. estar con ustedes. Pues con relación al tema de la visita del presidente Luis Abinader en los Estados Unidos, hay que decir que es una visita muy oportuna, porque vuelve a poner a Haití en la agenda de Washington. Ha podido el presidente reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris y con líderes de los estados caribeños, así mismo con representantes de varios países de la región, a través de esa presentación muy enfática, muy correcta que hizo el presidente en la OEA. Entiendo que el presidente llevó unas propuestas claras de acción, los 4 o 5 puntos que él desarrolló, pidiendo a la OEA una participación, una implicación mucho más dinámica. Entiendo también que es necesaria que la OEA, o necesario que la OEA dé seguimiento a esa presentación del presidente Fernández, definiendo un plan de acción, porque la situación se ha agravado en Haití con el anuncio del aumento de los precios de los productos petroleros. Como ustedes saben, aquí durante los últimos 3 días hemos tenido manifestaciones día tras día más numerosas en varios puntos del país y cuya reivindicación principal ha sido o es la renuncia del primer ministro y de su gabinete. Y esto mucha gente estaría de acuerdo en que efectivamente el gobierno no ha podido responder a las expectativas, tanto en el plano socioeconómico como en el plano político. En el plano político, su misión principal era organizar las elecciones en un periodo o en un tiempo de 3 meses. Es lo que prevé la Constitución. Lamentablemente, a más de un año de instalación de ese gobierno, que desde un principio ha sido cuestionado la forma en la cual fue instalado, porque no fue el producto de un consenso entre las fuerzas vivas de la nación, sino se entiende que ha sido un poco con una presión y con cierta imposición de un sector de la comunidad internacional. Por tal razón, es importante que los actores influyentes sobre Haití, actores internacionales influyentes en la política haitiana, deben de ver a Haití bajo otra lupa. Las lecciones de ese fracaso deben ser aprendidas, y el fracaso que tenemos en Haití no es un fracaso exclusivo a los haitianos, que definitivamente los haitianos estamos en el primer plano porque somos los dueños de nuestro destino, y desde ese punto de vista tenemos que buscar los aliados que nos permiten decir a la comunidad internacional: es tiempo que la forma de cooperar, es tiempo que la política hacia Haití desde la comunidad internacional cambie. Por tal razón, nosotros hace más de 2 años que hemos venido proponiendo, promoviendo una conferencia internacional sobre Haití para definir una salida a esa crisis. Y quisiéramos
digamos que dentro de esta, vamos a llamarlo, una campaña tan dinámica que el presidente Luis Abinader ha estado llevando a cabo para concientizar, para sensibilizar la comunidad internacional, Edwin, pueda incorporar, pueda integrar esta propuesta de una conferencia internacional sobre Haití, reuniendo tanto a los actores locales como a los sectores internacionales para definir también los niveles de responsabilidad en lo que hoy día constatamos como fracaso haitiano. Edwin, hemos visto que anteriormente y hace unos meses el presidente Abinader sostuvo una especie de ensayo sobre lo que usted dice con los presidentes de Costa Rica y Panamá, que son países de Centro y Suramérica que se vienen viendo afectados por esta situación. Ahora bien, también usted es un hombre con un gran tacto sociológico, es lo que particularmente he visto. Ayer el presidente, si bien usted ha ponderado su posición ante la OEA, sostuvo un encuentro con Kamala Harris, que digamos es la autoridad directa de los Estados Unidos. Sin embargo, no se ha dicho oficialmente si con Kamala él tocó el tema haitiano. ¿Usted entiende que los Estados Unidos realmente tiene como prioridad y está dentro de su agenda de importancia el tema de Haití para los Estados Unidos? Entiendo que sí, entiendo que sí. Entiendo que Haití forma parte, yo diría, de la agenda de la actual administración, pero voy a citar a un exfuncionario de alto nivel de la administración norteamericana que se llama Daniel Foote. Daniel Foote fue enviado en Haití como, yo diría, responsable del dossier de Haití. Y Daniel Foote renunció en parte por el escándalo que sucedió debajo del puente de Texas, cuando a caballos Claro, algunos agentes fronterizos estaban bochornoso. persiguiendo a los inmigrantes que estaban ahí, que eran de varias nacionalidades, pero en mayoría eran compatriotas haitianos. Y ayer o antes de ayer, al periódico New York Post, el señor Daniel Foote indicó que él, que ya había sido muy crítico de la política de esta administración norteamericana frente a Haití, pues indicó que el primer ministro Henry aceptó recibir, después de un escándalo, ese escándalo que se produjo en Texas, aceptó recibir a estos compatriotas como deportados, como repatriados a Haití, mientras lo que correspondía era un acto de justicia, un Claro, acto, digamos, hasta de compasión, si se quiere, claro. de parte de la administración Biden. Biden. Entonces, hay que seguir usando la influencia, la incidencia que pueden tener nuestros aliados para ayudarnos a que la mirada hacia Haití pueda cambiar, y en esto hay que subrayar este papel tan importante que el presidente Luis Abinader ha tenido en Luis, los últimos meses. Edwin, para finalizar y digamos en poco tiempo por un asunto logístico, dos preguntas. Ustedes han propuesto, y lo entendemos también así, nos identificamos con esto, que se establezcan unas elecciones legítimas, creíbles y democráticas, que tiene que haber un consenso y estamos de acuerdo en eso, pero nos da la impresión de que aún habiendo unas elecciones que cumplan con estos parámetros, una gran parte de la población haitiana no aceptaría esto. Primero, ¿quiénes deben integrar la composición de estas elecciones? Y segundo, ¿cómo se podría combatir el mal, el monstruo de las bandas armadas y violentas en Haití? Eso es lo primero. Justamente este último punto es lo primero. Es desmantelar las bandas, y esto los expertos en seguridad en Haití han explicado cómo hacerlo. Tenemos que reforzar la capacidad de actuación de la policía, y hay miembros de fuerzas de élite, ex miembros de fuerza de élite de los Estados Unidos, que son americano-haitianos, que ya han puesto a la disposición de Haití su saber, su conocimiento, su experiencia en este campo para Edwin, poder reforzar la Edwin, policía haitiana. eso Además de implicaría, esto, las eso implicaría elecciones sangre. deben de ser elecciones muy plurales. Ok.
del electorado para que no nos lleve a cuestionamiento Ok. en cuanto a la legitimidad de los electos. Te preguntaba Edwin, o le preguntaba, disculpe, ¿esto implicaría derramamiento de sangre necesariamente? Son bandas armadas. No necesariamente, bueno, entiendo que de alguna manera hay que repelear, de alguna manera hay que utilizar la fuerza cuando ya los niveles de diálogo se han agotado. Ok. Y estos jóvenes miembros de las gangas no han sido tan tiernos con la población civil haitiana y por tal razón entiendo que sí hay que usar la fuerza, hay que hacerlo, pero la prioridad es desmantelar las gangas. Edwin Paraizón, excónsul de Haití en la República Dominicana, agradecemos bastante y valoramos muchísimo este tiempo que nos ha concedido. Posiblemente en lo adelante volvamos a contactarle porque sé que su opinión es siempre importante durante el proceso de este tema. Muchísimas gracias. Con gusto siempre.